Muy bien, chicos, para terminar los dos últimos problemas del libro de geometría. A ver, el problema te dice, el ángulo AOB menos el ángulo BOC es igual a 30. Te dice, halla la medida del ángulo que forman la bisectriz de AOC y el rayo OB. Ya lo he graficado, quería hacerlo con ustedes, pero lastimosamente tengo una mano con la cámara y otra mano con la hoja y el lapicero, así que para mí es un poco complicado estar graficándolo ahí. Así que ya lo he graficado. El problema te está mencionando, disculpen, ya. El problema te está mencionando que hay un ángulo AOB y un ángulo BOC, por eso lo voy a graficar así. AOB, que sería esto, AOB, y luego BOC. Como lo dije en el video anterior, estos serían ángulos adyacentes y consecutivos. AOB y BOC. Ya lo grafiqué. El problema me dice, halla la medida del ángulo que forma la bisectriz del ángulo AOC. Como yo tengo AOC, voy a suponer que esto sea la bisectriz. Profesor, una pregunta. ¿Esta bisectriz tiene que ir aquí o esta bisectriz tiene que ir acá? O sea, la bisectriz, disculpen, la bisectriz tiene que ir aquí, como lo he graficado, o tiene que ir para acá. La verdad en sí no es que tenga un orden en específico. Yo la he puesto aquí por la experiencia que tengo, que yo sé que iría acá. Pero no necesariamente significa que vaya acá. Puede ser que también sea graficada así. Depende obviamente del ejercicio. Si tú lo graficas de una manera y tú ves que no te sale, que no hay una congruencia o no hay una coherencia en el ejercicio, tienes que graficar al otro lado. Yo lo he graficado aquí. Entonces, te dice, halla la medida del ángulo que forma la bisectriz y el rayo OB. Entonces, esta es la bisectriz y este es el rayo OB. La pregunta es cuánto vale esto. ¿Cuánto vale X? Este ángulo, ¿cuánto vale? Por lo tanto, vamos a resolver. A ver, entonces, voy a colocar una medida. Voy a suponer que acá vale A. Alfa. Vamos a suponer que acá vale alfa. Que esto vale alfa. Estoy suponiendo que esto vale alfa. Por lo tanto, ya. Si ustedes observan, este sería el ángulo AOB. Este es el ángulo AOB. Que yo he trazado la bisectriz de AOC. Pero el ángulo AOB es este. AOB. ¿Cuánto vale AOB? AOB vale todo esto. ¿Cuánto sería AOB? Alfa más X, porque son los dos. Alfa más X. Y BOC sería este ángulo que está aquí. Pero, yo he trazado la bisectriz. Y una pregunta, ¿la bisectriz qué hace? La bisectriz es un rayo, es una línea que corta el ángulo en dos iguales. Significa que si yo he dicho que esto vale alfa, significa que todo esto tiene que valer alfa. Y si todo esto tiene que valer alfa, entonces acá le tendría que colocar alfa menos x. ¿Por qué alfa menos x? Porque si yo sumo x más alfa menos x, se va el x y te queda alfa, y estos serían iguales. Por lo tanto, ya tengo mi ángulo. Acá vale alfa, acá vale x y acá vale alfa menos x. Y voy a utilizar el primer dato que me han dado. Ese dato que está ahí. ¿Cuánto vale el ángulo AOB? AOB sería AOB. ¿Cuánto es? Alfa más x. Menos BOC. BOC sería BOC, que sería alfa menos x. Y eso me dice que me tiene que dar 30 grados. Muy bien. ¿Qué hacemos? Alfa menos alfa se va. Menos con menos más x, 2x. Y eso tiene que ser igual a 30. Finalmente, ¿cuánto vale x? 15. Y justo me estaban preguntando cuál es el ángulo que se forma. Entonces el ángulo que se forma sería 15 grados. Finalmente, último problema. El último problema me está mencionando, me dice que yo tengo ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Profesor, ¿por qué lo he graficado así? Porque el problema al final me dice que la medida del ángulo AOD es 180. Como me dice que la medida del ángulo AOD es 180, significa que AOD es 180. Tiene que ser un ángulo de 180. Pero tengo varios ángulos ahí. Grafico AOB, BOC y COD. Muy bien. A ver, el problema me dice... a ver. AOB vale 7x. Esto vale 7x. 7x. Dice que COD vale 40. Todo esto vale 40. Finalmente me dice que OB
es bisectriz de AOC. Significa que este OB es bisectriz, este OB es bisectriz de AOC. Significa que estos dos ángulos tienen que ser iguales. Estos tienen que ser iguales porque este es bisectriz. Al ser bisectriz, estos ángulos tienen que ser iguales. Por lo tanto, ¿cuánto valía acá? 7x. Si estos son iguales, acá vale 7x. Y bueno, esto valía ¿cuánto? 40, ¿no? Todo suma 180. Entonces, 7x más 7x, 14x más 40. 14x más 40 es igual a 180 porque la suma de los tres tiene que ser 180. 14x es igual a 140. Finalmente x vale 10. Y la pregunta era simplemente calcula x. Muchas gracias chicos. Eso sería todo en geometría.